A crown of thorns placed on his head. He knew that he would soon be dead. He said, "Did you forget me, Father, did you?" They nailed him to a wooden cross. Soon all the world would feel the loss of Christ the King before his hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. He hung his head and prepared to die, then lifted his face up to the sky, said, "I am coming home now, Father, to you." A reed which held his final sip was gently lifted to his lips. He drank his last and gave his soul to glory. Hallelujah, 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 hallelujah. The soldier who had used his sword to pierce the body of our Lord said, "Truly this was Jesus Christ, our Savior." He looked with fear upon his sword, then turned to face his Christ and Lord, fell to his knees, crying, "Hallelujah, hallelujah, 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 hallelujah." Took from his head the thorny crown and wrapped him in a linen gown, then laid him down to rest inside the tomb. The holes in his hands, his feet and side. Now in our hearts we know he died to save us from ourselves. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. 3 days went by, again they came to move the stone, to bless the slain with oil and spice, anointing, hallelujah. But as they went to move the stone, they saw that they were not alone, for Jesus Christ has risen, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Vamos a orar, vamos a pedir la presencia del Señor en nuestra vida, en este estudio tan especial. Así que los invito con mucha reverencia a postrar nuestro corazón ante el Señor
Los que se puedan arrodillar, arrodíllese. Padre, gracias Señor por este sábado que nos da. Cada vez que viene un sábado, Señor, en medio de todo debe haber en nosotros alegría, porque es un sábado menos aquí en esta tierra tan lúgubre, Señor. Que quizás por el paso del tiempo nos hemos acostumbrado y eso es lo que hemos visto y esto es lo que hemos vivido desde que nacimos, Señor. Pero para nosotros tiene cielos nuevos y tierra nueva, Señor. Cosas tan maravillosas que ojo no vio ni oído escuchó, Señor. Es lo que tienes reservado para nosotros. A veces, Señor, tenemos la vista tan sujeta aquí abajo, Señor, que nos cuesta mirar a lo alto para encontrarnos contigo, Señor, humildemente, espiritualmente, Señor. Quizás muchas veces hay demasiadas sombras, Señor, que nos rodean nuestra vida. Son esos demonios, pero sabemos que tú eres más poderoso, Señor, creador de los cielos y la tierra. Por eso venimos a ti como reconociéndote hoy, Señor, un grupo de tus hijos y muchos de tus hijos, Señor, en la ancha faz de la tierra, como nuestro creador, nuestro redentor y también nuestro sustentador. Es muy importante tener estas tres palabras fijas en nuestra mente, Señor, porque los tiempos que restan, tú vas a ser nuestro sustentador real y literalmente en cada una de nuestras vidas, Señor. Permita desde ya que cada uno de nosotros vivamos una experiencia contigo y esta experiencia permita que hoy, al abrir tu palabra, que seas tú nuestro maestro, que seas tú nuestro guía. Danos de tu Santo Espíritu y que seas tú, Señor, quien grabe cada letra, cada palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Permita, Señor, que al salir de este estudio seamos purificados de toda maldad, de toda inmundicia que hay en nuestro corazón, Señor. Porque tu palabra es viva, Señor. Tu palabra tiene poder, Señor, y reclamamos ese poder en nuestra vida para que seamos transformados de gloria en gloria para tu pronta venida. También, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo esté en cada uno de nosotros, que nos redarguya, Señor, de pecado, de justicia y de juicio. Gracias, Señor, porque tu amor y tu misericordia se renueva cada mañana en Cristo Jesús. No siendo más, Señor, pedimos también que la presencia de tus santos ángeles nos rodee, tome el control de cada instrumento, de cada red, y permita, Señor, que los hermanos de Obo también se puedan conectar. Contriña a los que todavía quizás no han llegado, pero que tú deseas conforme a tu voluntad que entre a conectarse con nosotros, contigo, Señor, que así sea. No siendo más, todo esto te lo pedimos, no porque haya méritos presentes, sino los méritos los tiene todo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Voy a compartir y vamos a continuar con las preguntas. Y hoy vamos a ir un tema como lo puso La Verdad Os Hará Libre Tome, 1260. Vamos a mirar muchas cosas, esperemos que el tiempo nos alcance con la ayuda de Dios, tanto en la mañana como en la tarde. Trataremos de someternos a la voluntad del Señor sin correr, sin afanes, y que sea Él quien dirija esta reunión. Vamos a volver a leer esta parte porque ahí eran los dos versículos que quedamos. Entonces, ¿quién me ayuda, por favor, a leer? Me fue dada una caña de medir semejante a una vara. Y alguien dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Pero excluye el patio que está fuera del templo.
no lo midas, porque ha sido entregado a las naciones, y éstas hollarán la ciudad santa por 42 meses. Ok, hemos vuelto a leer, porque como es claro, la semana pasada tuvimos ya algunas definiciones ya claras, pero todavía nos quedaron unas preguntitas del estudio, tanto de este versículo como lo que habíamos estudiado en Ezequiel para poder terminar. Esperemos que sea muy rápido porque el objetivo era que siguiéramos leyendo y estudiando cada uno en la casa, así que las preguntas que vienen pienso que serán fáciles. Vamos a la siguiente pregunta. Son dos preguntas, tenemos. Primera, ¿por qué necesitan ser medidos el templo de Dios, el altar y a los que adoran en él? Voy a corregir un poco aquí. ¿Y a los que adoran en él? Primera pregunta. No nos vamos a la 15, pero vamos a la pregunta 14. ¿Ustedes qué piensan, hermanos? Bueno, yo pienso que espiritualmente, como el templo de Dios somos nosotros, necesitamos ser medidos de acuerdo al conocimiento que tengamos. Asimismo, el Señor nos va a juzgar. Y pues eso sería como el punto esencial de esa pregunta. No te entendí muy bien, o sea, ¿por qué necesitamos? Porque somos el templo del Señor. Sí, espiritualmente, si somos el templo de Dios, vamos a ser medidos de acuerdo al conocimiento que nosotros tengamos. Y vamos a ser medidos, pues, porque si nosotros tenemos harto conocimiento, pues, asimismo, el Señor nos va a tomar cuentas. Nuestro comportamiento, los procesos que hemos tenido para llegar a una santificación, todo lo que tenemos que desaprender y aprender. Entonces, en esa medida, por eso necesitamos ser medidos. ¿Qué acontecimiento creen ustedes que se avecinaba, que creían, el cual el Señor tomaba como necesario de que fuera medido? ¿El juicio? ¿El juicio? Voy a poner juicio. Es que esa es la idea, tranquilos, no nos asustemos con lo que apuntemos, no importa, pero ahí lo vamos a ir armando. ¿Quién más? Elcira, Señorita. sí, yo también creo que por el juicio, es decir, el Señor debe saber quiénes son los que permanecen firmes hasta el final, porque su reino debe estar compuesto por gente santa, más no por corruptos. Entonces, también es necesario limpiar el santuario, que es precisamente lo que se hace en el juicio, ¿no? Entonces es una obra necesaria que el Señor debe hacer. Muchas gracias, Pati. Estoy de acuerdo con Pati. Listo, eso es lo importante. Parece muy bien lo que están aportando. ¿Alguien más? Si yo a lo que dijo mi suegra estoy totalmente de acuerdo, solo le agregaría que no solo sería según el conocimiento, sino la responsabilidad. Entonces, según el conocimiento y responsabilidad, se les juzgará por el juicio que iba a venir en ese tiempo. Ok, entonces todos apuntan al juicio. ¿Qué dice Tommy Esteban? Bueno, se me viene a la mente el juicio investigador. El juicio tiene dos etapas, una de investigación y una de ejecución. Esa enseñanza es clásica en la Iglesia Adventista y pienso que es correcta porque también lo dice el Espíritu Profecía. Entonces, la parte de medir vendría a ser la investigación. Lastimosamente, ese tiempo de investigación lo han cambiado como tiempo de gracia. Sí, un tiempo que no puede hacer lo que quiera, no. Realmente en ese momento estaban en un tiempo de investigación, así como ahora se avecina el juicio, ¿sí? Entonces, esa es la medición, juicio investigativo, podríamos decir, o investigación, antes del juicio ejecutivo. Juicio ejecutivo. ¿Yo puedo dar mi punto de vista? También, ¿cierto? Así sea que lo esté aquí direccionando. Desde luego. Bueno, yo voy a dar mi punto de vista.
Y tiene que ver con todo lo que usted dice. No estoy diciendo que en ningún momento no sea así, pero lo importante también de esta medición, hermanos, es porque también acuérdese que cuando sigamos ahora leyendo todo el capítulo 11 de Apocalipsis, vamos a encontrar, que es algo que Tommy va a tocar el tema más adelante, en qué trompeta prácticamente nos encontramos acá. Y en qué evento literalmente el pueblo iba a venir y que era necesario hacer este juicio. ¿Para qué? ¿Por qué necesitaban ser medidos? Yo no sé si fue bien así, pero necesitaba el pueblo ser sellado. ¿Por qué el pueblo necesitaba ser sellado? Porque esta medición va relacionada con el sellamiento. El Señor, acuérdese que habla de 2 testigos. Ese es el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero esta es una de las versiones. Se va a hablar también, y por eso con la trompeta, más adelante vamos a mirar que el Señor le urge sellar un grupo, que es el que va a terminar, ¿quién? La obra. Y tiene que ver todo esto con juicio, efectivamente, porque empezar también juicio de los vivos, a la cual habrá un grupo especial, y este grupo especial no puede salir sin antes ser sellado, ¿verdad? Entonces, mi punto de vista es que va relacionado, o sea, esta medición va relacionada con el sellamiento. Por Sí, eso Elcira, pero pues deben ser sellados porque para que no reciban las plagas, ¿no? sí, señora. Eso mismo me puso a pensar y es increíble que ese sello es como una protección y me hizo acordar en la época de Egipto que marcaban con sangre el cordero precisamente para que el ángel no pasara y no murieran los primogénitos allí, ¿no? Entonces es una protección por lo que va a venir. Entonces el que tenga el sello, pues no va a ser tocado. Pero yo no sé si estoy mal, tienen razón lo que usted dice del sellamiento referente a lo de las plagas, pero también es que ese sellamiento es como, ¿cómo lo explico yo? Como que en el carácter es como la semejanza de Cristo que va a estar en la perfección donde, como vamos a estar sin intercesión en ese momento, el Señor es el que nos va a, ¿qué? Nos da la certeza de no pecar en medio de que ya no va a haber intercesor. Entonces, es un sellamiento completo y por eso no nos va a tocar las plagas, pero también ese grupo especial del final, cuando el Señor empieza a hacer los juicios y empieza, llamemos, bueno, de la tribu de Leví sale 5, llamemos de los 144,000. De la tribu de tal salen otros 5 de la tribu, pero ya están que han trabajado con el Señor y necesitan ser sellados ya para arrancar con poder, Espíritu Santo y llevar el mensaje final. Obvio que las plagas no les va a tocar. No sé qué piense. Ese es el día de graduación de la victoria sobre el pecado. Yo lo veo así. Sí. Después de un caminar con Cristo en su escuela, ese es el diploma de graduación. Y ahí ya es imposible pecar para un carácter semejante al de Cristo. Dice el Espíritu Profecía que el sello, bueno, me acuerdo de textos. Uno es que el sello es una marca visible para los ángeles malignos y ellos no pueden verlo. Es una marca que ellos ven, o sea, realmente es un molde visible para ellos. Nosotros no lo podemos ver. Otra cosa que me acuerdo de que es el sello de Dios es, la señora Juan habla de que se nos van en el conflicto de los siglos, se nos va a borrar la memoria al pecado. No vamos a recordar, nosotros a veces recordamos cosas que hemos hecho y de pronto como que nos atormenta un poco el enemigo a veces con eso. No vamos a recordar más eso. Es increíble. Esas son las 2 cosas que me acuerdo del Señor. También es, no sé si estoy bien, es el Espíritu de Cristo puesto en nosotros. Sí, claro. Sí, señora. De acuerdo, sí. Entonces, fíjate que todo lo que ustedes han dicho es cierto, pero había una palabra que es importante porque el pueblo tiene que ser sellado.
El Señor no lo va a lanzar como que vaya, inclusive si estoy equivocada, de pronto los que han leído más el conflicto de los siglos, en el capítulo 41, si no me equivoco, la hermana dice que al final, claro, de que venga esa persecución tan fuerte, y me imagino que Satanás ha logrado matar muchos, porque así es y así va a ser, en el momento ellos ni cuenta se han dado, yo creo que ya está el pecado tan llegado al límite de ellos, que el último grupo que se dan cuenta es el grupo de los 144,000 y ellos no se habían dado cuenta. Entonces, fíjense que es algo tan importante el tener el sellamiento para poder iniciar, para que tú también inclusive estés listo cuando si nos toca el juicio de los vivos, nos toque todo esto, pues es necesario, es como la graduación, pero es del caminar que tú vienes con el Señor, lo que hemos empezado desde que conocimos el Evangelio, ¿no? Y si no ha sucedido eso en nuestra vida, preocupémonos, debe suceder. Porque el resto no, puede usted haber llegado a la iglesia, pero si no ha sucedido este conocimiento de Cristo Jesús, es una preocupación. ¿Ustedes están de acuerdo con que dejemos los 4 puntos? Está bien, está bien. Está bonito. Yo también estoy de acuerdo porque se relacionan, ¿no? Bueno, y para esto nos lleva a un siguiente punto. ¿Para quiénes es este juicio? Para poder terminar todo el asunto del juicio. Pues para el que no haya sido sellado, ¿no? Todo el resto que no estuvo sellado, que no se graduó. Digo que para su pueblo, pues como dice que los que adoran en él, pues pienso que es para el pueblo, de los escogidos. Se me ocurre. Pero aunque todo el mundo tiene que ser enjuiciado, ¿no? Sí, yo también opino que según Apocalipsis 11, hasta lo que hemos leído, empiezas por el pueblo del Señor, o los que lo profesan, pues. Estoy de acuerdo con ustedes, inclusive el mismo Apocalipsis lo dice, ¿no? Como estaban leyendo ustedes, dice, y a los que adoran en él. Entonces deben tener una particularidad, porque los que se dicen ser cristianos, independiente de en qué lugar quedaron de la adoración, si quedaron en el altar, si entraron al lugar santo, están en el lugar santísimo, todos los que se dicen adorar a nuestro Señor Jesucristo, este juicio es para ellos, ¿sí? Debe ser medido porque el Señor de ese grupo va a sacar el grupo final de todas las tribus. Va a ser el grupo que va a terminar la obra de lo que habla Apocalipsis 11. ¿Alguien vi que abrió un micrófono? No, es que estábamos pensando en el juicio, en la segunda fase del juicio. Pues cuando esa frase, este juicio, pues estamos refiriéndonos al de la medición, ¿no? Del pueblo de Dios. Ahí todavía no ha llegado el juicio para el resto. Esa es la aclaración. Entonces, ¿qué sugieres que coloque ahí? ¿Cuál es tu aporte? No, yo era haciendo claridad sobre lo que dijo Paola, sí, porque yo también lo estaba pensando de esa forma. Estábamos pensando era en el juicio que viene después, no en este, es el pueblo de Dios. Ya entendimos. Ok, ¿están de acuerdo o desean que escriba algo más que complemente? Para su casa, está bien, los adoradores. ¿Cómo? O sea, léamelo bien para poderlo escribir, por favor. No, estoy de acuerdo, o sea, los adoradores para su casa. O sea, para su casa es todo aquel que dice ser cristiano, ¿cierto? Sí, para todo aquel que se hace ser llamado, o sea, llamado cristiano, llamemos, ¿sí? Sí. Que profesa ser cristiano. Todo aquel que, mejor eso, todo aquel que profesa ser cristiano. Yo en mi cuadernito puse adoradores, rayita, profesan ser cristianos.
Sí, hermana Lucy, creo que está bien también. No le veo. Sí, cada uno puede poner sus anotaciones ahí en su cuadernito. La idea es que uno se acuerde. Es que a veces aparece un letrero ahí, no sé por qué. Bueno, listo. Si ve que vamos rápido, eso es como el objetivo. Desde que leamos, podemos entender. Bueno, esta parte del juicio, del por qué fueron medidos, listo. Pero también vamos a ir para poder terminar un poco como el cuestionario referente a cuando nos envió a Ezequiel. Vamos a terminar algunas preguntitas pequeñas de Ezequiel. Y entre esas está, ¿por qué no se construyó el templo de Ezequiel? Los invito porque bíblicamente el Señor lo contestó, así que los invito y en eso lo dijimos nosotros hace 15 días y citamos el texto donde es que el Señor dijo, ¿por qué no se construyó? Para que el que desea aportar, vamos y nos dice el texto literal, en dónde se encuentra. Bueno, pues según lo estudiado y lo que anoté, está en el Ezequiel 43. Bueno, para mí del 10 al 11. ¿Lo 10, puedo leer, por favor? sí, Gracias. dice, tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncense de sus pecados y midan el diseño de ella. Entonces, primero, avergüéncense de sus pecados. El 11. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas, y todas sus formas, y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes. Y descríbelo delante de tus ojos, para que guarden toda su forma y todas sus reglas y la pongan por obra. Entonces, ¿qué es lo que yo entiendo acá? Que si se avergonzaban, se les iba a hacer entender todo eso y después que lo guardaran, pero no se avergonzaron, por lo tanto no entendieron y no pudieron hacerlo. Sí, muy cierto, y acá está. Fíjese que el Señor le dice a Ezequiel que él debía describir el templo a la casa de Israel. ¿Para qué? Para que ellos se avergonzaran de todo lo que había hecho y el por qué el Señor les permitió que fueran llevados cautivos y literalmente fuera destruido el templo. Entonces dice, y tome las medidas de su plano, pero luego deja una condición y recuerde que también las promesas del Señor son condicionales. Hay profecías inclusive que también son condicionales. Y dicen, y si se avergüenzan de todo lo que han hecho, enséñales el diseño del templo, su estructura, sus salidas, sus entradas, todos sus diseños, todos sus estatutos y todas, ¿qué? Sus leyes. Pregunto, en este momento, ¿ustedes qué creen? ¿Que el pueblo se les había olvidado totalmente las medidas y el diseño total que les había entregado el Señor a David y había construido Salomón? Elcira, ¿me puedes repetir esa pregunta? Es que no la capté muy bien. Bueno, pregunto, como el Señor dice, le dice a Ezequiel que debía enseñarles todo el diseño del templo, su estructura, sus estatutos, el diseño, las leyes, todo. Mi pregunta es, el Señor, como le dice a Ezequiel que debía enseñarles, ¿sería que el pueblo se les había olvidado todo el diseño, todos los estatutos, todas las leyes que el Señor les había dado en su tiempo? A Moisés, bueno, sí a Moisés, pero a David, que lo construyó Salomón. Yo pienso que sí, era como volverles a recordar, como para volverles a recordar.
porque dice, y escribe esto ante tus ojos para que guarden todas sus leyes y todos sus estatutos y los cumplan. Entonces, como eran tan necios, ¿sí? Y pues no obedecían, no veían todo por lo que habían pasado, entonces pues pienso que sí, que era como para recordarles, volverles a recordar todo, que les quedara grabado bien en su memoria. Bueno, yo no sé, dudo, o sea, tal vez ellos ya habían olvidado la ley hace rato, ¿no? Inclusive antes de la destrucción de Jerusalén. De hecho, por eso llegaron los juicios del Señor. Lo que yo veo en ese versículo es que es como que diciéndoles el Señor, mira mi plan para Israel. Miren mis planes. Y por lo visto nadie le dio importancia. Habían pasado 14 años desde la destrucción de Jerusalén. Y no fue, digámoslo así, no fue escarmiento para ellos que Jesús tenía un templo mucho más tremendo y grande. No se avergonzaron de sus pecados y lastimosamente no se pudo llevar a cabo. Este templo tenía sus propias leyes, digámoslo así. Acá cuando dice sus leyes, se refiere a que el Señor iba a poner acá también ciertas leyes, ciertos estatutos para este templo. Que extrañamente hay unas cosas bien interesantes allí. Pero bueno, no aceptaron. No aceptaron, lastimosamente. Yo les hago una pregunta y es bueno que aquí charlemos un poquito y puede ser que al final pues no tengamos totalmente la respuesta, ¿verdad? Pero por ejemplo, ¿cuántas generaciones pasaron después de que ellos fueron cautivos a Babilonia, Tony? ¿Desde la primera deportación o de dónde? Hay una profecía consignadas en tiempos, ¿se acuerdan? Eso está en Jeremías 25. 70 años. Sí. ¿Cuántas generaciones se ven ahí? ¿Cómo las cuenta el Señor, no? Generaciones de personas, ¿sí? Sí, la generación. Así como cuando el pueblo no entró por primera vez a la Canaán, ¿cuánto los envió? 40 años, hasta que se acabara esa generación y pudiera llegar una generación nueva, ¿no? Ok, sí. Y curiosamente, miren los paralelos, que cuando pasa esa generación, cumplen los 40 años, eso yo lo tuve en un tema. ¿Qué es lo primero que hace? Y se encuentra, si no me equivoco, en Deuteronomio, que vuelven nuevamente a leerle ¿qué? La ley, vuelven a enseñarle todo a esa nueva ¿qué? Generación. Pero con la diferencia de que ahí Moisés le decía que por la dureza del corazón digamos, de sus padres no pudieron entrar a la tierra prometida. Y entonces luego también le dice el Señor al final, que esa es una parte donde está, que es muy hermosa, está el número y dice, para que no dijeran que habían sido por ustedes los que lo habían entrado, sino por mi justicia, dice el Señor. Entonces, en eso concreta que el Señor lo que vuelve a darles en ese segundo intento, intenta darles nuevamente el plan de salvación. Aquí intenta darles nuevamente el plan de salvación consignada en una maqueta, porque siempre el plan de salvación ha estado ¿en dónde? En el santuario. Y como dice Tommy, sí va a tener sus leyes propias, porque iban a haber otras condiciones, ya que se encuentran otras cosas que no se encontraban en los primeros, digamos, en los primeros estatutos o los primeros, ¿cómo le digo yo? Descripciones que el Señor le entrega a David para que lo construyera Salomón. Así que sí iban a ver algo diferente. Pero era necesario que Ezequiel les entregara, porque ya prácticamente estaríamos hablando de generación y algo que había pasado, ¿no?
Bueno, respecto a tiempo, pues Ezequiel es primera generación, ¿no? Él estaba ahí, estaba Daniel, primera generación. Digamos, ahí no había pasado todavía tanto tiempo, eso es lo más triste, porque solo habían pasado 14 años desde la destrucción de Jerusalén. Entonces, son ellos mismos, pero claramente ellos no quisieron. Yo creo que ahí es cuando el Señor trabaja ya con la siguiente que viene, con la de Esdras, Nehemías. Tommy, y lo que tú estás diciendo es muy importante porque fíjate que de la generación de los 40, cuando llegaron a la tierra, Moisés quedó como testigo y luego quedó Josué para que encaminara al pueblo. ¿Por qué? Porque el Señor siempre deja a alguien que va a ser testigo, 1 y 2 testigos, para que puedan hablar de lo que sucedió atrás. Por eso cuando yo tuve esa prédica hablábamos que con la hermana Helen White sucedió exactamente lo mismo. Entonces el Señor empieza a levantar, son los que vivieron, como vivieron, digamos, cuando no entraron en Canaán en 1888, quedó la hermana y quedaron los 2 testigos que fue, en su momento Moisés, ¿quién fue? Caleb y Josué. En el momento de la hermana Helen White, ¿quién fue? ¿Se acuerdan? Bayonet y Jones, sí. John. Ajá. Y ese es el modo en el que el Señor trabaja, porque necesitaba a alguien, como Tommy le está hablando, esa generación, para la nueva que viniera, pudiera contar y explicar este proyecto. El Señor sabía que había dejado en ruinas y en una destrucción total por la dureza del corazón del pueblo, por la rebeldía del pueblo. A veces nosotros los miramos que fueron ellos, pero es que la historia se repite, mis queridos hermanos. Entonces, a veces los vemos, pero nosotros no, nosotros somos igual y peor de rebeldes. Tenemos la historia pasada, a la cual nosotros, al menos con esa historia pasada, deberíamos tener en cuenta de no volver a cometer los mismos errores. Y el Señor ha dejado testigos tras testigos. Entonces era necesario, porque esta generación totalmente, llamemos, iba quedando para el Señor poder sacar un nuevo pueblo. Pero como dijo Tommy, a la final tampoco lo aceptaron. Fueron muy pocos los que volvieron a reconstruir el templo, la primera salida, y de ahí ni se diga. Siempre fue muy tortuoso poder llegar, pero ¿había un plan para el Señor, para este pueblo? Sí. ¿El plan cuál era? Arrepentimiento, sintieran vergüenza. Y el Señor estaba dispuesto entregar esta nueva maqueta, consignada al detalle, quizás de muchas cosas que como dice Tommy, nos toca estudiar, porque creo que ahí se encuentran muchas cosas hermosas que debemos estudiar para poder entender a profundidad este tema. No sé si desean aportar algo. ¿Tienen alguna pregunta referente a esto para poder avanzar? Pues yo les dejo una pregunta para que ustedes la estudien, le pregunten al Señor. Hace poco, esta semana que pasó, y me tiene dando vueltas, el Señor me mostraba algo sobre la triple alianza, luego me mandó a Jeremías 25 y Jeremías 32. Ahí también tiene que ver sobre lo que estamos hablando ahorita, que tiene que ver con los 70 años de castigo. Isaías 32 tiene que ver con la promesa en medio de todo el caos que se trajo como consecuencia del castigo al pueblo, llamémoslo, pero también a sus hijos Dios les deja consignado a través de Jeremías una promesa y le pregunta, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Así que en estos tiempos que estamos viviendo también les dejo para que sean ustedes, así como el Señor nos lanzó este tema y referente de la triple alianza, que ustedes también estudien. No podemos traer algo todavía porque ha iniciado este estudio también. Y déjenme decirles que
todo se relaciona, pero no hemos podido todavía ubicarlo. Pero es un llamado del Señor que también ustedes lo estudien, lo lean, medítenlo, pregúntenle, que el Señor está dispuesto a darnos respuesta. Esto es fácil. En el atrio exterior, ¿cuántas cámaras hay en el templo de Ezequiel? Los invito a que vayan a Ezequiel. Por si no lo han vuelto a leer, los invito. 3 a un lado y 3 en el otro. Dice, lo Cámaras. dice cámara. Dígame el versículo. Dime el versículo. Y aquí habían, espere, abajo, dice 40-21, sus cámaras en el 20, ¿no? Bueno, viene hablando desde el 17, me llevó luego al atrio exterior y aquí habían cámaras. Y después en el 21 dice, sus cámaras eran 3 de un lado y 3 del otro. Miran el 17, mamá, 17. Sí, el 17 dice, me llevó luego al atrio exterior y aquí habían cámaras. Y estaba enlosado todo. No está leyendo completo. 17. Ah, ya. Y estaba enlosado todo en derredor. 30 cámaras había alrededor en aquel atrio. Sí, tienes razón. 40, 17. No había acabado de leer. Tienes razón. Eso. Es 30 cámaras. Sí, recuerde, vuelvo y les digo para que cuando continúen leyendo, que a veces cuando escuchen también cámaras, como en el caso de Leo, cuando dice hay 3 cámaras, literalmente está hablando, voy a mostrarle aquí, del portal, de la parte de adentro. ¿Cuántas cámaras habían? 3 a un lado y 3 al otro. Pero ese es del portal, por eso es que, como digo, Tommy te envió directamente porque ese es el inicio del atrio exterior donde muestra las 30 cámaras. Entonces, para que no nos confundamos, cuando hay exterior, estas son las cámaras, pero la idea era que la tuvieran clara porque yo puedo preguntar bien minuciosamente, pero como ya les he explicado de qué versículos, qué capítulos, con qué versículos, a qué versículos va cada tema, es para que lo tuviéramos en cuenta. Pero no se nos olvide, cuando hablamos de las cámaras del exterior son 30. Cuando hay y encontremos 3 cámaras, están hablando desde los portales, o sea, de las entradas. 1, 2 y 3. ¿Listo? Vamos a apuntar nuevamente 30. 30 cámaras. Bueno. ¿Cuántos portales hay en el templo de Ezequiel? Esa también está fácil. Bueno, ¿cuántos estudiamos? ¿Cuánto hemos hecho de verdad la tarea? La puerta exterior, la puerta interior y la puerta, también una puerta hacia el sur y hacia el norte. Exterior, interior, norte y sur. Sí, 4 portales. pero los portales. ¿Cuántos portales? Ya. En el Ezequiel 40:10 está el portal este. O sea, portales son las puertas, ¿no? Entonces, bueno, la primera la encuentro en Ezequiel 40:10. Mientras lo busca, les recuerdo para que no haya confusión. En cada portal van a haber puertas. Entonces era como les decía en su momento, esos portales, llamémoslo para poderlo traer ahorita, es como el lobby de un hotel. Entonces esos eran como el lobby y la antesala para poder entrar hacia el templo y poder mirar todo lo que había. Entonces, para que no se vayan a confundir con las puertas y los portales. Para ayudarles voy mostrando gráficas, pero la idea es seguir estudiando, seguir leyendo.
Yo veo 3. El sur, este y norte. Listo, Jessy, tú dices que ves 3. Ya voy a quitar la figura y voy a ir apuntando para que ustedes sigan aportando. ¿Cuántos dan más o cuánto dan menos? Yo también digo que 3 portales. Ok. Porque esta ya es la última pregunta referente a esto y ya pasamos a los 42 meses y vamos a dejar que Tommy nos dé una pequeña introducción, pero haré unas preguntas que la idea es que se van a contestar después. 3. ¿Quién más? Bueno, Pati, no te he escuchado hablar. ¿Cuántos crees? No, pues yo también voy por 3, pero lo que pasa es que estoy aquí leyendo en una Biblia que en vez de portales dice postes. Entonces, Ok. no, aquí buscando el versículo a ver cuál dice, pero en realidad no, sí, me voy por 13, pero yo la verdad me guío es por la gráfica que tú has mostrado. Por Sí, eso. sí. Ok, listo. ¿Alguien más? ¿Quién más? De pronto, ¿quién más está ahí, Tommy, que me ayude para que todos hablemos, participemos? No importa que no me equivoque. La hermana Doris, está la hermana Patricia. Bueno, Doris, ya Pati ya habló, Tommy. La hermana Carla, Andrea, Macedón. Creo que la hermana Doris no tiene sonido. Con razón no la he escuchado por ahí. Sí, me aparece sin sonido. No tiene sonido. Ahora sí tiene sonido. Bueno, entonces, ¿cuántos portales son? Aquí ya me dijeron todos que 3. ¿Tú cuántos dices, Tommy? Son 6 portales. Señor, son 6 portales. Ya nos devolvemos a la gráfica. Y no se preocupen, porque esto, como lo habíamos dicho, vamos a irlo desglosando de poquito a poquito a algunos miércoles que vamos a estudiar. Nosotros lo íbamos a estudiar digamos, el grupo como los 3, pero pues la voluntad del Señor es que los que deseen aprender y querer, pues entrarán en el grupo a aprender. Pero la idea es que todos vayamos y vayamos aprendiendo. Entonces, vamos a mirar y que sea Tommy que nos explique. Te voy a mostrar la gráfica, Tommy, ¿listo? Sí. Bueno, ahí lo que pasa es que de pronto en el 3D no aparecen sino 3, ¿no? Pero recuerden que en el atrio interior, frente a cada portal del exterior, había su correspondiente portal. ¿Sí? Entonces eran 3 portales del patio exterior, uno al este, uno al norte y uno al sur. Y en el portal interior, frente a cada uno de estos, había su correspondiente portal, también al este, al norte y al sur. Ahí hay 6 portales. Ahí está en esa grafiquita, en la de la derecha arriba se ve mejor. 3 exterior y frente a frente está su correspondiente portal para el atrio interior. Ahí se ve mejor. Sé que es muy enredado. ¿Por qué? Porque cuando el Señor empieza con Ezequiel, le empiezan a medir este portal del este y le muestra internamente qué contiene este portal. Luego lo saca al patio exterior y luego le dice que hay 30 cámaras alrededor en el patio exterior, pero luego le mide, le hace medir el atrio entre la puerta de este portal y la puerta de este portal. Y dice que tiene 100 codos y luego lo mismo dice que tiene 100 codos. Entonces, pero así uno sigue y sigue mirando y efectivamente él muestra que cada uno, y él lo muestra ahí, por eso lo vamos a mirar después más detenido, que hay son 6 portales. Muy bien, Tommy, gracias. Hemos terminado las preguntas. Vamos a ir, les podría preguntar cómo se sintieron, pero no es el objetivo en este momento. El objetivo es con el Señor. Ustedes mismos le pregunten al Señor cómo se sintieron con Él, si en realidad en la semana han leído con Él y han querido estudiar con Él. Entonces es algo tan personal de ustedes con el Señor. Que si hay tiempo, no hay tiempo, bueno, eso es con el Señor. Los invito entonces a que puedan hacer ese ejercicio con el Señor Jesucristo. Hay más preguntas, pero aquí vamos a hacer un break, porque se acuerda que en el versículo ahí 2
nos aparecen que el tiempo, ¿qué es lo que nos dice? Vayamos a Apocalipsis 11 y dice, versículo 2, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado ¿a quiénes? A los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Entonces hay unas preguntas que quedan acá, pero que la idea es después contestarla. ¿Cuándo se cumplieron los 42 meses y en qué año se inició y en qué año terminó? Pregunta 20. ¿El tiempo de los gentiles ya se cumplió o tuvo un cumplimiento parcial? ¿O cuántos cumplimientos parciales? Lucas 21, versículo 24. Vamos a darle, para que sea Tommy el que comparta un poco sobre esto, tengan por favor el conflicto de los siglos abierto, porque ahí están las respuestas de estas preguntas. Vamos a hacer una introducción porque también acá hay una pregunta y creo que la voy a lanzar de una vez porque tiene que ver con el versículo siguiente. Dice 42 meses y dice en el versículo 3, y daré mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos ¿de qué? De silicio. Así que estas 3 preguntas son las siguientes. 42 meses y 1260 días es el mismo tiempo o plazo. ¿En qué escrito lo confirmo? Esas serían las 3 preguntas. Dejo de compartir. Bueno, vamos con una introducción. Yo al Señor ya de nuevo vamos a volver a ver las preguntas que son las que vamos a trabajar. Y vamos a ver sobre en dónde, digamos, aparecen los 2 testigos. Los 2 testigos hacen parte de una trompeta, ¿no? Tenemos que saber, digamos, en qué trompeta están los testigos. No sé si alguien sepa y pueda de una vez responder ¿a qué trompeta pertenece la visión de los 2 testigos? ¿A qué trompeta pertenece la visión de los 2 testigos? ¿Alguien se quiere lanzar mientras yo aquí? ¿Puedo opinar o yo me salgo? Claro. No, dale. La sexta. Ok, la sexta. ¿Alguien más apoya o...? Yo apoyo. Sin embargo, diría que también al final entra como entre la sexta, también va como contando la séptima, ¿no? No, a ver, la séptima empieza desde el versículo 15, ¿no? Capítulo 11, verso 15. Los 2 testigos terminan el verso 14. Ahí terminan los 2 testigos y ahí termina la sexta trompeta. Si no, digamos, no concuerda de que el capítulo 11 sea la sexta solamente, ¿no? O sea, la división de capítulos es diferente a la división de trompetas. O sea, ahí tenemos que tener un poquito de precaución porque a veces en un capítulo pueden haber 2 o 3 trompetas. Entonces, capítulo 11 de Apocalipsis está en medio, digámoslo así, de la narrativa de la sexta trompeta. Entonces, bueno, ya voy aquí a compartir, a ver de dónde sale esto. Entonces, bueno, la sexta trompeta, para uno saber la visión que tenían los adventistas en el siglo XIX acerca de las trompetas, hay un libro que el Señor inspiró, que se llama Daniel y Apocalipsis, de Urias Smith, la edición de 1897. El Señor inspiró este libro y se lo dijo a la señora White que será el libro guía de estudio en todas las iglesias adventistas que habían en ese entonces en el mundo. ¿Ok? Entonces, lo que no esté aquí, digámoslo así, es especulación. Esto era lo que creían ellos. Esa es la fuente, digamos, número 1 de lo que se enseñaba en ese entonces en profecía. Hoy en día, mucho de esto se conserva en la iglesia. Otras cosas no. Las cambiaron. A este libro de Urias Smith lo modificaron años después, lastimosamente. Pero bueno, ahí en ese libro entonces lo consiguen en internet, está en español, no la edición de 1897, pero sí una edición de pronto más moderna, puede servir. Entonces, ahí Urias Smith explica la sexta trompeta, explica todas, una por una,
pero nos vamos a detener en la sexta. Entonces, la sexta, él la divide en tres partes. Tres partes. En la narrativa, la sexta trompeta la divide en tres partes. De todas las trompetas, escuchen bien, de todas las trompetas, la más larga es la sexta. La más larga es la sexta. Y entonces hay tres, digámoslo así, tres periodos en la historia donde esta sexta trompeta se cumple o se está cumpliendo. Y son los puntos que siguen a continuación. A ver, yo pongo esto como en modo, perdón, un momento, hermanos, chicos, acá ya. Encontré el botoncito. Voy a ponerlo en full screen mejor. Ok. Listo, entonces las tres divisiones de la sexta trompeta son estas. La primera, bueno, la sexta trompeta está desde el capítulo 9, versículo 15, hasta el capítulo 11, versículo 14. ¿Okay? Eso es clave. Son dos capítulos por encima, parte del 9, el 10 completo y parte del 11. ¿Okay? Un capítulo completo y dos medios capítulos. Entonces, esta es toda la narrativa y es lo que más se dedica la palabra, porque es que la sexta trompeta es ya lo último antes de que vengan los juicios finales de Dios. Entonces, por eso el Señor se detiene aquí bastante. Y la sexta es la más crítica. La primera división que se hace allí es la primera división de la sexta trompeta en temática, quiero decir, división temática y división de tiempo es el establecimiento y caída del Imperio Turco Otomano. Hermanos, esto es clave. ¿Sí? Establecimiento y caída del Imperio Turco Otomano. El Imperio Turco Otomano tuvo su hegemonía desde el año 1449 hasta el año 1840. Desde luego esto es algo muy importante porque esto es previo al paso del Señor del lugar santo al lugar santísimo. Esta era la amenaza que se vivía durante estos siglos, amenaza en el oriente, allá en Asia. El Imperio Turco Otomano es un imperio musulmán, seguidores de Mahoma, y estaban conquistando todo el Asia. Llegaron al Asia Menor y ahí empezaron los problemas porque es que el Asia Menor ya es la puerta de Europa. Estamos hablando de Turquía. Ellos dominaron toda esa región de lo que hoy es Turquía. ¿Ok? Y entonces ellos tienen unos enfrentamientos, se enfrentan con Egipto. El Egipto de esa época era imperio. Egipto era imperio. Y se enfrentan con Egipto. Y les quita terreno a Egipto. Las tierras israelitas de hoy en día estaban en poder del Imperio Turco Otomano, de los árabes. Estos se enfrentaron también a los ejércitos del Papa por allá en las cruzadas. O sea, este imperio es bien importante. Ahora, el Imperio Turco Otomano tuvo su caída o tuvo más bien su sometimiento o cesó su guerra en 1840. Y esto fue profetizado por un hermano milerita, que es Josías Lich. Está allí en conflicto los siglos. Esa es la primera historia que se cuenta en la sexta trompeta. Allí donde vemos que se desatan 4 ángeles, ¿sí? Se da la orden para desatarlos y se arma la guerra y se ven caballos y langostas y todo esto. Son ejércitos, son el ejército del Imperio Otomano. Y ahorita vemos un poquitico de eso. Listo, eso es solo una introducción. La segunda división de la trompeta, de la sexta trompeta, es la siguiente. La segunda división de temática y de periodo de tiempo. La Revolución Francesa. Ahí entran los 2 testigos. Es el capítulo 11, del 1 al 14. Los 2 testigos. ¿Ok? Entonces, el segundo periodo. Entonces, hermanos, tomen nota ahí porque una pregunta sería, ¿en cuáles son las 3 partes en que se divide la sexta trompeta? Pues aquí están las 3 partes, ¿no? Primer parte nos narra el establecimiento y caída del Imperio Turco Otomano. Segunda parte
la Revolución Francesa, que ocurrió desde 1789 a 1798. ¿Ok? Aquí el protagonista es Napoleón y el reino protagonista, Francia. ¿Ok? Arriba, los musulmanes, la primera parte. La segunda, los franceses. Esto tiene incidencia en todo el mundo. ¿Ok? Esto tiene incidencia en todo el mundo. Y la tercera parte es el mensaje del primer ángel, de 1840 a 1844, y eso está en el capítulo 10 de Apocalipsis. El ángel con el librito, que se lo da a comer a Juan, y a Juan le sabe dulce cuando lo digiere, pero ya en las entrañas le cae amargo, es el gran chasco, ¿ok? Toda esta es la experiencia del mensaje de Guillermo Miller de 1840, cuando él empieza a predicar el mensaje del primer ángel. ¿Qué dice el mensaje del primer ángel? Temed a Dios, dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Ese es el mensaje de Miller, el mensaje del movimiento millerita. ¿Ok? Esos son los tres eventos que describe la sexta trompeta. Interesante. Los tres eventos que describe la sexta trompeta. Bien. Hablemos brevemente de cada uno de ellos. Un poquito más. Bueno, a ver. Acá están unas grafiquitas. Este es un guerrero turco otomano. Ahí está. Es el primer evento que describe la sexta trompeta. Allá ustedes ven que hay 4 ángeles que se desatan del gran río Éufrates. Pues este imperio se localizó allá en el río Éufrates, lo que hoy en día es Irán, lo que hoy en día es Turquía, lo que hoy en día es Israel. Todo eso era de los turcos otomanos. Bien, ahí habla de unas langostas que tenían fuego en su boca, pues esos son los caballos y las armas de fuego que tenían el imperio turco otomano. Y atención, uno de los primeros ejércitos que usó armas de fuego en el mundo fueron los turcos otomanos. Por eso Juan los ve allí salir azufre y fuego y eso, porque ellos asolaron la tierra con esto. Era algo desconocido en esa época, en el siglo XV. Con la invención de la pólvora, ellos fabrican las primeras armas basadas en pólvora, ¿ok? Entonces ellos los primeros que, aparte del sable, están empezando a usar armas de fuego. Entonces por eso Juan los ve allí como langostas que tiraban fuego por la boca, ¿sí? Y un ejército grandísimo, ¿ok? Y se ven allí 4 ángeles que se desatan en el gran río Éufrates, y dice Urias Smith que estos 4 ángeles eran los cuatro sultanes que dominaban el imperio turco otomano. Eran 4 sultanes, y ellos pues desataron la guerra en todo el Medio Oriente. Entonces ese es digamos, el escenario que se vive previamente al mensaje del primer ángel. Miren las fechas. Y Josías Litch, un milerita, usando esta parte de Apocalipsis 9:15 a 9:21, la primera parte de la sexta trompeta, descifra, inspirado con el Señor, o el Señor le da la clave para descifrar cuándo era el final del imperio turco otomano. Ahí ustedes ven, hay una profecía de tiempo en la primera parte de la sexta trompeta. Ven allí una profecía de 1 año, 1 mes, 1 día, 1 hora. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ahí está en capítulo 9, versículo 15. Y fueron desatados los 4 ángeles, los 4 sultanes, que estaban preparados para ¿cuánto tiempo? 1 hora, 1 día, 1 mes, 1 año. ¿Ok? Aplicando la regla de día por año, da 391 años y 15 días, literales. Usted coge y le suma ahí 1449 y 391 años, llega a 1840, más 15 días. Eso fue en julio, 15 de julio, en agosto. Se firma un tratado en donde el imperio turco otomano acepta las condiciones de Europa y ya ellos no pueden, digamos,
seguir en su expansión y les tienen que devolver lo que han quitado a Egipto, y Egipto tiene que devolverles a ellos también lo que le han quitado. O sea, Europa organizó un tratado allí para que ya cesara eso, porque Europa ya estaba preocupada porque esta gente ya se estaba viniendo encima. Y desde luego el enemigo estaba detrás de esto, claro, porque se acercaba el tiempo. ¿Ve? Y eso tiene que ver con los 1260 años, 42 meses que estamos ahora que estamos introduciendo. ¿Listo? Entonces ese es el establecimiento y caída del Imperio Turco Otomano de 391 años, digamos, duró su hegemonía. ¿Bien? Y profetizado por Josías Lich. Ustedes buscan ahí el conflicto de los siglos, Josías Lich, ahí habla de esto que estamos hablando. Bien, esa es la primera división, o el primer cumplimiento profético de la sexta trompeta. El siguiente, que ya lo hemos estado tocando, es el de la Revolución Francesa. ¿Listo? Esa es la siguiente división de la sexta trompeta. Y bueno, la Revolución Francesa comienza con Napoleón estableciéndose como soberano en Francia. ¿Ok? Y la Asamblea de Francia firma ahí un decreto de cambiar y modificar la política francesa. Bueno, no la política, sino la forma de gobierno, ¿sí? Entonces eso le quita privilegios a la corona, al rey, a los clérigos. Bueno, todo esto desde luego dirigido por el Señor, porque también tiene que ver con los 1260 años. Entonces esto es lo siguiente que ocurrió, digámoslo así, el siguiente evento trascendental que influiría en todo el mundo. ¿Okay? Esto no es solo de Francia, esto tuvo repercusión en todo el mundo en esa época. ¿Okay? Fueron 11 años durísimos que vivió el mundo, 9 años durísimos que vivió el mundo. Esa es la segunda evento descrito por la sexta trompeta. Y el tercero, pues el mensaje del primer ángel. ¿Ok? Dice Urias Smith que este ángel, y estoy de acuerdo porque hay varias características que concuerdan con el mensaje del primer ángel allí, Apocalipsis 14. Este ángel es Jesús, desde luego, pero no solo representa a Jesús, sino a los que pues, van a llevar el mensaje del librito que él tiene ahí a la mano. Y ese librito es el librito de Daniel. Por primera vez se abre. Ese libro estaba sellado durante mucho tiempo y algunos lo habían estudiado, pero no había tenido tanta trascendencia. Pues este era el momento en que el cielo iba a abrir el sello que tenía el libro de Daniel y se iba a entender en su plenitud las profecías. El hermano Guillermo Miller entonces William Miller estudia ese mensaje de Daniel, estudia toda la Biblia, pero su atención se centra en Daniel. Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Eso, entonces, claro, él y en compañía de otros, pues llegan a la conclusión de que 1844 es el cumplimiento de esa profecía. Piensan que es Jesús que va a volver a la tierra. Ellos están bien en la profecía de tiempo, pero se equivocan en el evento. Y bueno, de todos modos, eso ya tiene su historia. El Señor ha permitido eso, permite ese chasco para probar a su pueblo, para purificarlo. Y ellos predican con mucho ahínco durante 4 años este mensaje del primer ángel. Ya se venía predicando desde antes, pero digamos que desde el 1840 es cuando coge fuerza. ¿Y cómo cogió fuerza ese mensaje? Atención, ¿cómo es que cogió fuerza ese mensaje en 1840? Por este evento, por este de acá, la caída del Imperio Otomano. Porque lo predijo un milerita, José Lich. Cuando él predijo esto, el Señor lo llevó a descifrar esto con exactitud, con día y, mejor dicho, día, mes y año. Entonces, claro, todo el mundo dijo, uy, esta gente como que está hablando en serio. Mire, predijo la caída del Imperio Otomano. Hay que ponerle atención. Y esto lo usó el Señor precisamente para que entonces empezara a predicar el mensaje del primer ángel. ¿Ok? Bueno, ese es entonces, miren también la Revolución Francesa, pues desde luego juega un papel importantísimo allí, porque es el final de los 1260 años. Y luego del final de los 1260 años es cuando se empieza a predicar el mensaje primera, ¿sí? 30 años después, 40 años después. Bueno, como digo, ya se estaba predicando desde 1831, empezó a predicar Guillermo Miller, 1831, pero no tenía así tanta fuerza. La fuerza viene a darse por la predicción de la caída del Imperio Otomano.
Eso es todo la sexta trompeta a grandes rasgos en los 3 eventos. ¿Hay una pregunta? No es algo interesante que... ¿Escuchan bien? Sí. Ya. Algo interesante que veo en esto que pasó de Josiah Leach. Bueno, su profecía se conocía como profecía de hora, día, mes y año, como parte de la sexta trompeta. Y parece interesante que, bueno, él sacó un libro que se llama La probabilidad de la segunda venida de Cristo, también muy acorde a con lo que se pensaba en esa época, que se pensaba que era la segunda venida de Cristo. Y bueno, ese libro fue publicado en 1838. Entonces es bien interesante, no sabía eso, cómo el Señor, por medio de 2 personas, empieza a levantar como este mensaje, ¿no? De esta profecía de tiempo. Sí, bueno, ese es a grandes rasgos. Sira, no sé si de pronto alguien más tenga alguna pregunta, comentario. ¿Alguien tiene más pregunta? Porque ahí dejamos el tema para volver en la tarde. Si tienen alguna pregunta para poder continuar, porque si no, vienen preguntas ya en la tarde. Sí, buenas tardes. ¿Cómo les va, hermanos? Habla con la hermana Doris. Hola, Doris. Un poquito tarde, pero alcancé a escuchar bastante. Mi pregunta, así como en la segunda trompeta, el protagonista fue Napoleón, no sé si el hermano dio el protagonista en la primera trompeta del Imperio Turco Otomano, ¿es? Toda Hay un esta es la sexta trompeta. No, pero ¿quién fue el protagonista en esta revolución de ese imperio turco? O sea, así como en Francia estuvo Napoleón, ¿quién fue el líder, digámoslo ahí, en este imperio turco? Porque no lo escuché o fue que su merced no lo dijo. Me gustaría... Sí, señora. Gracias. Es que son 391 años de historia, entonces no podemos hablar de un solo líder, ¿no? Entonces, podemos hablar de 4 sultanes que iniciaron esto, por así decirlo, iniciaron el movimiento turco-otomano. Esos 4 sultanes se ubicaban, uno en lo que hoy es Bagdad, allá en Irán, Bagdad. Otro se ubicaba en la ciudad de, a ver si me acuerdo, hermano, no me acuerdo bien. Los nombres son súper rarísimos, por eso no los tengo acá anotados a la mano, son nombres árabes, ¿no? Pero son 4 sultanes. Sí, sí. Los sacamos y ellos se ubicaron en 4 ciudades que son hoy conocidas allá en Turquía, en Siria, ya, Alepo, Siria es otra, en Turquía, en Irán, en esos 3 países, lo que hoy es en día, eso era el Imperio Turco Otomano. Esos 4, cogen esas 4 ciudades y empieza la hegemonía turco otomana. Esos podrían ser los líderes iniciando el Imperio Turco Otomano, y estos son los 4 ángeles que se desatan allí en la sexta trompeta. Esos son los 4 ángeles y están junto al río Éufrates. Y el río Éufrates cruza ya por Irán, exactamente en ese lugar. Entonces, todo esto lo estudia Josiah Leach y, claro, llega a la conclusión de que se trata del Imperio Turco Otomano. Y el último sultán, digámoslo así, el último en esta hegemonía de 391 años, podría ser otro líder en 1840, que fue el que aceptó el tratado, fue el que aceptó el concordato que les impuso Europa a la cabeza de 4 naciones, también 4 naciones. Reino Unido, Rusia, Austria y Prusia. Prusia es lo que hoy en día es Alemania y Polonia. ¿Okay? En esa época estaban los 2 unidos. Entonces esos 4 reinos le imponen, le dicen al Imperio Turco Otomano y a Egipto, que estaban dando los 2 fuego el uno al otro. Europa llega y dice, bueno, ¿se acaba esto o intervenimos nosotros? Claro, la armada, en esa época la armada inglesa era una cosa terrible, ¿no? Era temible. La flota inglesa en esa época era un imperio.
Y claro, los turcos otomanos vieron y dijeron, no, estamos muy diezmados, no podemos contra ellos. Entonces el sultán, también no sé el nombre ahorita porque es complicado, ese sultán, creo que lo han anotado por acá. Bueno, ese sultán al final dice, bueno, ya mira que yo se anotado. Osman. Mehemet se llama. No, perdón, el sultán se llama Mahmud, M-A-H-M-U-D, Mahmud, ¿ok? Mahmud es el que acepta este concordato y se somete a las condiciones que Europa estaba imponiendo para dar fin a este conflicto. Y este señor Mahmud, lo curioso es que tiene que hacer una carta para entregársela a su enemigo, el de Egipto. Es bien chistoso eso porque es como la mamá cuando los dos hermanitos están peleando, están dando duro y llega la mamá y dice, bueno, o acaban esto por las buenas o yo voy a intervenir. Entonces los dos hermanitos, viendo que su mamá está brava, dice, bueno, está bien. Entonces uno de sus hermanitos, que es el sultán, le tiene que entregar la propuesta a su enemigo, Egipto, ¿ok? Y la cosa curiosa es que justo el día que José Aldrich dijo, él lo dijo con 2 años de anterioridad y dijo, el 11 de agosto de 1840 se acaba este conflicto. Y el Imperio Otomano da por terminado su hegemonía. Lo dijo José Aldrich, agosto 11. Y el 11 de agosto, el sultán le envía la propuesta al rey de Egipto, que se llama Mehemet. Y Mehemet, pues, no tiene otra cosa que aceptarla, porque era eso o la invasión de los británicos. Entonces, ese día, hasta ahí llegó ese conflicto, esa guerra, y este sultán, pues, tiene que soltar los territorios que le había conquistado Egipto. Entre esos territorios estaba lo que hoy es Israel, lo que hoy es Siria, sí, pero todo eso era de Egipto. Y el canal de Suez. Si ustedes han escuchado por ahí la noticia del barco que se quedó allá varado, ese canal era propiedad de los turcos otomanos, siempre ha sido Egipto, pero los turcos otomanos se lo cogieron en las guerras. Tuvo que devolvérselo a Egipto. ¿Ok? Interesante. Todos los detalles pueden tener un eco hoy en día, lo que yo vi por ahí, entonces ya tendremos tiempo de ir mirando. Muchas gracias, hermano, muy amable. Muchas gracias. Bueno. Un aporte es, pues no sé qué piensen ustedes, pero es claro que el Señor usó a este imperio turco otomano en todo el tiempo de la persecución casi del pueblo del Señor, ¿no? Para frenar un poco, llamemos, estas fuerzas que venían en contra del pueblo de Dios porque lo hubieran acabado mucho tiempo antes. Inclusive, sácame de una duda si en el tiempo de las cruzadas ellos también un poco limitaron un poco, llamémoslo al papado, ¿no? Sí, Elcira, tiene razón. Ellos le daban duro a lo que era el catolicismo, porque ellos eran, seguidores de Mahoma, musulmanes, pero ellos sabían que el catolicismo tenía negras intenciones y le daban duro. Por eso el Papa nunca pudo establecerse allá en Tierra Santa, porque ese siempre fue su ideal, establecerse en Tierra Santa. Pero Dios no lo permitió y usó a este pueblo turco-otomano. Y antes de los turco-otomanos usó a sus primos otro imperio árabe, ¿sí? Musulmán también. Sí, siempre estuvieron ahí. Y ahí nos muestra cómo desde el comienzo, ¿no? Cómo Dios también ha usado a todos, a pesar de que Ismael y todos ellos, llamemos, no pertenecía, pero son familia, son de los primos, y Dios los usó para proteger a su pueblo. Es muy bonito ver eso. Y algo antes de pronto darle la palabra a Tommy, es que dice, digamos, a hoy, Dios a quienes está usando para protegernos y que no permitir tantas cosas que llamemos estos malignos quieren hacernos, pues porque están guiados por Satanás, ¿no?
Esa es una pregunta para hoy porque es como Tommy está hablando, o sea, ¿qué paralelo estamos encontrando hoy? Sí, interesante. Y también la guerra que se puede levantar allá en Medio Oriente, que siempre ha sido una zona de alto conflicto. Estos turcos otomanos vienen a ser, sí, parientes de Saúl, de hecho, de Saúl, el hermano de Jacob, ¿sí? Edomitas y todo eso, y de ahí vienen esta gente. Y los árabes antes de ellos, de Ismael, como dice Cira. Entonces sí, Dios los ha usado para mermar un poco la persecución al pueblo de Dios, es verdad. Imagínense ahora, es que no sé cómo hablarlo, hermanos, yo quiero que tengamos en cuenta algo. A nosotros ya a nosotros ya nos han sancionado 2 veces porque hemos sido un poco imprudente hablar ciertas palabras que no debemos hablarlas. Estamos ahorita conectados con otro alterno, pero si esto continúa, quizás nos quiten el canal. Entonces, para que tengamos un cuidado con lo que hablemos, pero literalmente, por acá me escribe Patti, pero no puedo decir, la letra 17 es el que, pues, ella dice que Dios está usando. Pero también podemos ver que esta letra 17 no es coincidencia, hermanos, que este señor T se haya reunido con estos de Islam, ¿sí? Los islámicos, y haya llegado a un acuerdo inclusive con ellos para poder tener un acuerdo con Israel. Y inclusive acuérdese cuando recién empezamos con esto aquí en La Verdad os hará libre, que hablábamos quiénes eran los que controlaban la parte financiera, y eran los islámicos. Se me olvidó ahorita el nombre, si Tommy me ayuda ahorita, ¿quién era? Inclusive... La Casa Real Saudita. Gracias, Saudí. Y cómo este señor que pertenece a la letra 17, el señor TT, Dios lo usa para frenar un poco, hermanos, porque lo que este señor jesuita tenía planeado hacer iba en par. Y el pueblo estaba dormido. Estábamos, me meto ahí. Sí, sí, hermana Pati, sí. No, que quería confirmar eso, que el pueblo está dormido, estamos dormidos. Sí, bueno, y es interesante porque esta Casa Real Saudita son descendientes de Ismael. Directamente estos príncipes son descendientes de Ismael porque Dios le dio una promesa a Agar y a su hijo Ismael, que de él saldrían príncipes. Sí, saldría gente muy próspera. Y esta Casa Real Saudita es la que tenía todo el control del dinero, la caja del dinero del banco, pues, de esta gente mala, ¿no? Entonces, el primer viaje internacional que hace el señor T es a reunirse con ellos, con los árabes. Y hacen la danza de las espadas, lo pasamos ahí en el Verdad os hará libre. Y en esa danza de las espadas, solo hacen danza de espadas antes de salir a la guerra. Y esa fue una señal muy importante. ¿Por qué los árabes se unieron a este movimiento de 17 para iniciar la guerra? Porque es el momento en que inicia la guerra. Y pues cosas similares estaban sucediendo en aquella época con el Imperio Turco Otomano. Y hermanos, hay muchas coincidencias que en el grupo de La Verdad os hará libre el Señor nos ha usado y hemos venido hablando. Fíjense que en un momento Tommy tocó el tema, inclusive de la herida a la bestia, que prácticamente se les estaría dando ahorita la segunda herida a la bestia. Porque así como sonará trompeta tras trompeta, no debe ser que solamente suene eso y el resto de los eventos se quedan quietos. Porque la historia, no hay nada nuevo bajo el sol, todo se vuelve a repetir con nuevos integrantes, porque el tiempo ha pasado. Sí, hermanos, bueno, hay mucho que estudiar acá, pues no me resta sino invitarlos en nombre del grupo, de todos, hermanos, para que podamos seguir estudiando estas cosas. Hay mucha tela que cortar ahí.
Bueno, a mí lo que en particular sí hay mucha tela, pero la poca tela que el Señor nos ha permitido cortar hay que hablarla. En su momento todo ese paquete se irá armando, pero esto está quedando grabado de que se ha hablado. El Señor deja testimonio, no testigos. Bendito sea y alabado sea el Señor. Entonces, hermanos, continuaremos en la tarde porque hay mucho que seguir hablando referente a lo de la Revolución Francesa, que ayer que volví a leer otra vez, le comentaba hoy a Tommy y a Jessica, literalmente el Señor me hace un recorrido de todo lo que empieza paralelamente, uno empieza a ver cómo se cumple y se está cumpliendo ahora, cómo actualmente estamos en una guerra, o sea, literal, esto está que detona, o sea, solo está esperando el Señor un tiempo en el cual así lo va a hacer. Y referente a esos 4 vientos, yo quisiera contarles y cerrar con este sueño, porque he sentido que el Señor me dice, yo tuve un sueño, todavía no había salido de Bogotá, estaba a punto que el Señor me revelaba la hora de salir de allá. Recuerdo tanto esa mañana, en ese sueño, yo vi, hagan de cuenta, el río Magdalena. Los que no conocen el río Magdalena, él es como café oscuro y es turbio y es como, tiene como la corriente, ¿no? Es siempre caudaloso. Era así de grande ese río y hacia un costado, hacia un lado había una playa, pero hacia el lado donde yo me encontraba nadando, a la playa como si la hubieran cortado y había un muro y en ese muro se podía medir. Y lo único que yo hacía en esa agua era que me lanzaba, nadaba y llegaba hasta cierto punto y sacaba algo, quizás alguien. Y eso lo hice como en 3 ocasiones. En la última, escucho una voz que me dice, Cira, ya no más, esta es la última y sal de ahí. Se viene una creciente inmensa y va a arrasar con todo lo que se encuentre. Yo llegué y saqué lo último que podía, me devolví y al devolverme encontré como 2, 3, 4 personas exageradamente. Y yo venía como si en el trayecto que yo iba nadando me hubieran dado un mensaje y salí dándolo. Y le dije a las señoras que se encontraban ahí, le dije, ya ustedes no podemos meternos, ni ustedes ni yo. Me acabaron de decir que viene una creciente tan grande que se va a llevar todo lo que esté ahí. Y el Señor me dijo que si nos metemos, que fue necesario salir, porque si no, ¿quién va a terminar la obra? Cuando dije eso, volteé a mirar hacia el río para ver qué tanto había crecido. Y me fui hacia el muro para medirlo porque yo sabía cuál había sido la medida. Y el río había crecido al punto de desbordarse, que había llegado al punto límite. Y le dije, mira, ¿qué me demoré nadando y llegando acá? Nada. Y mire ya cómo está el agua. En esas entra una amiga que no es de la iglesia y ella había llegado en su bicicleta y ella quería nadar y pasar al otro lado, porque al otro lado había quedado su otra bicicleta, quizás sus posesiones que habían quedado al otro lado. Y le dije, no vaya, que ya mire cómo está el agua y no demora en desbordarse y eso va a ser terrible. Cuando yo dije eso, ella dijo, no, yo me cruzo y yo alcanzo. Pues ella es una atleta realmente y ella confía en su fuerza. Dijo, yo alcanzo a volver, pero necesito ir por lo que dejé. Ella descargó su otra bicicleta, me dejó su bolso y yo me quedé ahí. Yo dije, no, yo si no, ya me dijeron, yo me quedo acá a esperar. Cuando yo la veo que ella va cruzando, miro a mano izquierda y veo 4 seres. Eran tan grandes, tan altos, que el agua le llegaba prácticamente hasta los tobillos, de lo alto, o sea, así era.
y ellos estaban con una bola como si fuera el mundo, y entre ellos se lo lanzaban y se lo lanzaban y se reían. Yo dije, Dios mío, mire lo que va a venir, esto se va a poner tremendo. En ese momento, en ese mismo sueño me muestran una visión y veo un monte, como un volcán grande, 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 rodeado en medio. Era tan grande que la tierra que lo rodeaba es como si se encontraba en una isla y él era el que ocupaba casi toda esa isla, y era muy poco el terreno que rodeaba ese volcán. ¿Y por qué lo digo volcán? Pronto no es un volcán, pero esa montaña vibraba y vibraba con tanta intensidad a punto de reventarse. Alrededor de esa isla, llamémosla así, había, o de pronto era una tierra, y había crecido tanto el mar que lo había inundado y lo había rodeado de agua, pero esa agua era agua de mar. Cuando yo veo eso, solo escucho una palabra y no entiendo por qué, decía Perú. Y entro en un estado en que yo me voy a despertar, pero sigo dormida, y escucho voces angelicales cantando el himno siguiente que dice: Jesús pronto volverá al mundo con gran poder. Yo recuerdo que me desperté tan consternada, y recuerdo que quedé sentada en la cama y me hice como si fuera en un rincón, estaba asustada y le dije: Señor, tu venida está tan pronto y eso va a empezar a sacudir lo que nosotros ni alcanzamos a entender. Hermanos, no es coincidencia lo que el hermano Tommy habló ahorita: 4 sultanes, 4 vientos, 4 ángeles, pues que se vienen cosas muy tremendas. Y el Señor hoy, a nosotros como a otros grupos, el Señor así lo ha designado y así lo ha tomado, está empezando a revelarnos cosas para poder entender en qué tiempo nos encontramos y los eventos que faltan, porque esta historia termine, porque el Señor está a las puertas. Cual nunca antes a esta generación, y la honra y la gloria sea para Él, nos tocó terminar esta historia. Hermanos, nosotros debemos sentirnos con tanta responsabilidad, tanto privilegio de querer prepararnos y no jugar más con la salvación. Gracias. Los esperamos esta tarde y vamos a terminar con una oración. No sé si Tommy desee terminar con la oración. Bueno, vamos a orar. Padre eterno, misericordioso, cuán agradecidos estamos por el podernos congregar a través de estos medios, escudriñar tu palabra en búsqueda de las perlas, de las gemas de la verdad. Y te damos infinitas gracias porque por medio de tu Jesucristo y de tu Santo Espíritu podemos entender estas cosas un poquito más. Te rogamos que nos des la sabiduría, como dice Santiago 1:5, que si pedimos a ti, tú nos la darás abundantemente. Por favor, Padre mío, concédenos sabiduría para entender los tiempos, para hacer las relaciones correctas, aplicar las profecías de la forma correcta. Te pedimos luz y sabiduría, por favor. Quédate con cada uno de los miembros de la verdad, o serán libres. De todos nosotros que, Señor, estamos también con incertidumbre de lo que sigue a continuación en este mundo. Ayúdanos a dar lectura correcta, a tener el dominio propio, el control de las emociones, para que podamos discernir junto a ti, Jesús, y poder ser más que vencedores. Concédenos, Señor, un resto de tarde a tu lado, en comunión contigo, Señor Jesucristo. Y te pido, por favor, Señor bendito, que nos congregues en la tarde nuevamente para seguir estudiando estas cosas tan importantes, Señor. Bendito Salvador, la honra, la gloria y la alabanza sean para ti y para nuestro Padre Celestial, en tu precioso y divino nombre, Señor Jesús. Amén.